Buenos días. El día de hoy vamos a tocar algunos temas sobre alteraciones de la coagulación y vamos a empezar con lo que es trombosis. La trombosis viene a ser la formación de una lesión patológica que es el trombo. Ojo, hay que diferenciar lo que es trombo de un coágulo. La característica es que el trombo se va a formar siempre dentro de la luz vascular, mientras que el coágulo es lo que se puede formar cuando uno extrae un poco de sangre, por ejemplo, en un tubo de ensayo, y este tubo de ensayo no tiene un anticoagulante. El trombo es un conjunto, es un agregado de sangre que tiene plaquetas, fibrina, que como sabes son los dos elementos de la hemostasia, y otros elementos celulares atrapados como glóbulos rojos, leucocitos, etc. ¿Cuál es la clave del trombo? El trombo es que se forma en un vaso que no tiene lesión, o que su lesión es mínima y la formación del trombo es desproporcionada para el pequeño daño que tiene ese vaso sanguíneo. Estos trombos se pueden formar en cualquier sitio, se pueden formar en arterias, en venas o inclusive en el corazón. En este sitio, en el corazón, se le conoce como trombos murales. Vamos a revisar un poco cómo se forman estos trombos. Existen tres factores que determinan la formación de un trombo. El primero, y tal vez el más importante, es la injuria endotelial, el daño endotelial. A eso se le puede sumar una alteración del flujo sanguíneo, un flujo sanguíneo anormal, con un enlentecimiento de la sangre. Un tercer factor que es un estado de hipercoagulabilidad. La combinación de estos tres pueden dar origen a una trombosis. Estos tres factores ya se conocían mucho tiempo atrás, Virchow los describió, y a esto se le conoce como la tríada de Virchow. Ojo, basta que cualquiera de estos tres factores esté alterado para producir una trombosis. No necesariamente deben estar los tres. Es obvio también pensar que algunos factores son más propensos a formar trombos, como por ejemplo el daño endotelial. Y más raro sería aisladamente la hipercoagulabilidad. Vamos a describir cada uno de estos factores, qué características tienen. El daño endotelial se debe a que la pérdida de las células endoteliales van a exponer la matriz extracelular que está debajo del endotelio. Y si ustedes se acuerdan, debajo del endotelio tenemos abundantes fibras de colágeno, donde se encuentra el factor de von Willebrand, por ejemplo. Entonces, el endotelio puede dañarse, por ejemplo, en el corazón. Ustedes saben que el endotelio en el corazón es la parte del endocardio, como secuela de infartos, por ejemplo, sobre todo infartos antiguos. Las arterias pueden dañarse, por aterosclerosis. Entonces, una placa ateromatosa, encima de ella el endotelio es muy proclive a dañarse. Y en los vasos más pequeños el endotelio puede dañarse por traumatismo o por inflamación. Recuerden también que antes que el endotelio se dañe, existe un concepto que es disfunción endotelial, que ya lo venimos viendo desde el sistema circulatorio. La disfunción endotelial se produce un desbalance entre los efectos protrombóticos y antitrombóticos que cumplen el endotelio. En esta disfunción endotelial lo que predomina ahora son los efectos protrombóticos. ¿Y en qué casos produce disfunción endotelial? Acuérdense que es muy común en hipertensión arterial, como secuela de endotoxinas bacterianas, como productos del cigarro, como efectos de la hipercolesterolemia, o en casos de homocistinuria, por ejemplo, entre otros factores. Entonces, a veces no necesitamos que exista un daño endotelial severo, basta esta disfunción endotelial para ya estar alterando el endotelio. El segundo factor era la alteración del flujo sanguíneo. Recuerden ustedes que la sangre fluye de manera laminar y la pérdida de este flujo laminar genera una turbulencia. Es muy común en las zonas de turbulencia, así como la sangre puede pasar muy rápida y desordenada, hay zonas también donde la sangre va a estar más lenta, y a esto se le conoce como éstasis. Hay una relación directa entre alteración del flujo sanguíneo y daño endotelial, ya que esta alteración de flujo, esa turbulencia, puede producir daño o disfunción endotelial.
¿En qué caso vamos a tener alteración del flujo sanguíneo? En aterosclerosis, obvio, cuando la sangre va a pasar y tiene la placa ateromatosa cerrando la luz, genera un flujo turbulento. En aneurismas, en secuelas de infartos antiguos, en estenosis mitral con dilatación auricular, en fibrilación auricular, por ejemplo, etc. ¿No? Entonces, todas estas condiciones predisponen a la formación de un trombo por alteración del flujo sanguíneo. Acá tenemos dos imágenes interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un corazón donde podemos ver sus dos cavidades. Acá están las dos válvulas auriculoventriculares. Y si se dan cuenta, en cada una de los dos ventrículos hay una masa acá de color marrón. Hay una y más pequeña en la otra. Estas dos masas pegadas a las paredes ventriculares corresponden a trombos murales. Si ustedes prestan atención, debajo de esos trombos murales hay un tejido blanco, ¿no? En ambos lados, se ve mejor en este lado de aquí, que corresponde a una cicatriz. Esta cicatriz es la secuela de un infarto, ¿no? Entonces tenemos aquí un infarto antiguo de miocardio y si se dan cuenta está solamente pegado al endocardio, así que son dos infartos subendocárdicos, dos secuelas de infartos no Q, ¿no? Y en esa área se ha producido unos trombos murales. Lógico, estos trombos pueden seguir creciendo en este sitio y lo más común es que pedazos de este trombo se desprendan y viajen por la circulación, ya sea sistémica o pulmonar. En la otra fotografía lo que tenemos es la aorta abdominal abierta, ¿no? Vemos ese color amarillo es por las lesiones ateromatosas, y aquí lo que tenemos es una gran dilatación de la aorta, eso se llama un aneurisma aórtico, y en su interior la luz del aneurisma está lleno de este material rojizo que vienen a ser trombos, ¿no? La luz ha quedado solamente confinada a este espacio, ¿no? Por aquí la sangre va a seguir su camino hacia las ilíacas, y todo lo demás es un trombo muy grande pegado a un aneurisma aórtico. Son dos situaciones donde podemos tener trombosis por alteración del flujo. El tercer factor es la hipercoagulabilidad. Este estado de una mayor actividad de la coagulación puede tener causas primarias o genéticas o causas secundarias o adquiridas. Las secundarias son las más comunes. Entre las deficiencias primarias, que son varias, pero la más importante es aquellas personas que tienen deficiencia del factor 5 de Leiden, ¿no? Estas personas tienen una tendencia a formar más trombos. Las secundarias, por su parte, son, como lo repito, mucho más frecuentes y se clasifican en dos categorías, ¿no? Las de alto riesgo para formar trombosis y las de bajo riesgo. Entre las de alto riesgo que tenemos, inmovilizaciones. En cambio, si ustedes tienen un paciente que por cualquier motivo va a estar inmovilizado en la cama, ya sea porque el paciente ha sufrido un politraumatismo, el paciente es un gran quemado, el paciente se encuentra con una alteración neurológica, está en un estado de coma, por ejemplo, y va a estar completamente inmóvil, este paciente es muy proclive de hacer trombosis de miembros inferiores. Entonces, si usted sospecha que el paciente va a estar mucho tiempo inmovilizado, tiene que tomar las medidas para evitar esta complicación. Otro estado de hipercoagulabilidad de alto riesgo son los viajes largos, ¿no? Entonces, una persona que viaja, viajes en avión de 12, 14 horas, ¿no? A veces hasta de más, si se queda todo el tiempo sentado en su sitio, tiene un riesgo de hacer trombosis. Por eso que se les recomienda a las personas que se levanten de vez en cuando sus asientos y empiecen a caminar a lo largo del pasadizo, ¿no? Para evitar estas complicaciones. Los infartos de miocardio, ¿no? La fibrilación auricular, cirugías y traumatismo, cáncer. Algunos casos de cáncer vamos a ver que hay un fenómeno de hipercoagulabilidad porque ciertas moléculas derivadas de las células malignas pueden activar la cascada de coagulación. Válvulas protésicas también y obviamente coagulación intravascular diseminada que vamos a ver al final de esta clase. Las acciones o los factores de bajo riesgos que pueden producir trombosis por hipercoagulabilidad están los anticonceptivos orales, el embarazo, el síndrome nefrótico, porque recuerden ustedes que en el síndrome nefrótico en algunos casos se pueden perder factores que justamente modulan
la coagulación sanguínea, como la proteína C y la proteína S, y el fumar, ¿no? El fumar también puede generar un estado de hipercoagulabilidad, aunque de bajo riesgo. Entonces no se olviden de estos factores sumamente importantes. Obviamente, si a todos estos factores le agregamos daño endotelial y alteración del flujo, las probabilidades de hacer trombosis se multiplican considerablemente. Aquí tenemos un trombo arterial, ¿no? Un aneurisma cortado transversalmente, ¿no? Entonces acá está la aorta muy dilatada y el trombo es ahora esta masa media blanquecina, pero si ustedes se ponen a ver en detalle, está como organizado en capas, ¿no? Una capa encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Eso se debe a que estas líneas, que se conocen como las líneas de Sand, vienen a ser fenómenos de depósito de trombos de manera consecutiva a lo largo del tiempo. Entonces es muy común en trombosis, sobre todo trombos que tienen ya mucho tiempo, que se organicen bajo estas líneas, conocidas como líneas de Sand. Muy bien. Ahora vamos a ver las trombosis de acuerdo a su localización. Las trombosis que ocurren en arterias casi siempre son secundarias a aterosclerosis. Los sitios donde más frecuentemente ocurren placas ateromatosas son las arterias coronarias, arterias cerebrales en el polígono de Willis, las mesentéricas, las renales y las arterias de los miembros inferiores. Entonces, en todos estos sitios uno puede explicar, por ejemplo, infarto de corazón, infartos cerebrales, infartos intestinales, isquemia, infartos renales, y la gangrena en los miembros inferiores es muchas veces secuelar a una aterosclerosis complicada. Otros casos que te pueden dar trombosis arterial sin compromiso por aterosclerosis sería una inflamación de la arteria, una arteritis, que generalmente son de naturaleza inmunológica, o un traumatismo directo hacia este vaso. Cuando la aorta se trombosa, eso está asociado a casi siempre un aneurisma aterosclerótico. Recuerden que la luz de la aorta es sumamente grande, es difícil que una placa ateromatosa pueda cerrar por completo la luz, ¿no?, de la aorta. Eso sí ocurre en vasos más pequeños como los anteriormente descritos. Obviamente la trombosis de una arteria, como menciono, se va a asociar a un infarto del órgano comprometido, y en el caso de un aneurisma aórtico, la complicación es que esta aneurisma se rompa y ahí produzca una hemorragia muy marcada, muy profusa, que muchas veces produce la muerte de la persona. Bueno, aquí tenemos la secuencia de la formación de la placa ateromatosa. Acuérdense ustedes, en un vaso, una arteria, sus tres capas, ¿no?, de adentro hacia afuera, la íntima, la media y la adventicia. Recuerden que la lesión aterosclerótica empieza en el espacio subintimal, ¿de acuerdo? Ahí donde se van a empezar a depositar los lípidos, generan una reacción inflamatoria con muchos macrófagos y comienza a formarse una placa ateromatosa que toma bastantes años en irse constituyendo. Esta placa ateromatosa puede ir creciendo, ¿no?, hasta hacer una luz muy pequeña y ya de sintomatología. O la que nos importa ahora es cómo esta placa ateromatosa, el endotelio se puede dañar y sobre esta placa se forma un trombo, ¿no? Si el trombo es parcial, por ejemplo, todavía queda algo de luz, ¿no? Y si esta arteria es una arteria coronaria, va a dar una clínica de angina inestable o un infarto agudo subendocárdico. O si el trombo es completo y cierra completamente la luz en pocos minutos, no va a dar un infarto transmural o inclusive una muerte súbita. Aquí tenemos dos fotografías de dos arterias coronarias. ¿De acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, en esta de la izquierda, como la arteria coronaria, su luz ha quedado disminuida casi a un 50% por la presencia de una placa ateromatosa. Y si en esta placa donde señala la flecha hay una ruptura endotelial, ¿no?, lo que ocurre es que se forma un trombo que cierra por completo la luz, ¿no?, y condiciona un infarto de miocardio transmural. Las trombosis que se dan en el sistema venoso, por su parte, tiene más causas, es mucho más multifactorial.
Y los que más interesan son las trombosis que ocurren en los miembros inferiores, ¿no? En las venas de los miembros inferiores. Muchas veces esas trombosis de venas profundas eh, son asintomáticas, ¿no? Entonces uno a veces no ve la trombosis, sino ve la complicación de la trombosis, que es el embolismo. Ahora, tomando las trombosis de los miembros inferiores, importa mucho también qué parte de la vena está comprometida. Si es una vena grande como la vena femoral o la vena ilíaca, es común que tal vez el paciente tenga congestión del miembro inferior, edema e inclusive cianosis. Sin embargo, si los trombos son más inferiores hacia la poplitea o hacia las tibiales, puede ser que no ocurra, inclusive pase asintomático. Casi siempre todos los casos de trombosis de miembros inferiores están asociados a un defecto de las válvulas venosas, ¿no? Sobre todo, ¿se acuerdan que las válvulas son características de las venas de los miembros inferiores? Muy bien, estas válvulas están dañadas y eso también condiciona la trombosis. Y lo importante, ¿no? Son fuentes de tromboembolismo, y si son de miembros inferiores, acuérdense que es un tromboembolismo hacia el pulmón. En estos casos donde uno ya tiene el diagnóstico de una trombosis de miembros de venas, hay que tratarlo con anticoagulantes, ¿no? Generalmente heparina o después pasas a warfarina. En algunos casos puedes usar fibrinolíticos y en casos severos, ¿no? o repetidos, hay que instalar un filtro en la vena cava inferior que atrape estos pequeños trombos que se van desprendiendo en su camino hacia el pulmón para evitar pues esta complicación que puede ser mortal, ¿no? Aquí tenemos una fotografía donde se ha abierto una vena femoral y vemos que en su interior comienza a aparecer un trombo bien organizado. Vean que por el tamaño debe tener más de 3-4 centímetros, ¿de acuerdo? Y eso puede seguir muy largo a lo largo de toda la vena. Imagínense que un pedacito de este trombo se desprenda, se va a alojar en un pequeño vaso pulmonar, pero puede ser el caso que todo el trombo se desprenda en un solo momento y puede cerrar o obstruir toda la arteria pulmonar, ¿no? Produciendo la muerte súbita de la persona. Muy bien, si es que ya se formó el trombo, ¿qué caminos lleva esto, ¿no? Entonces hay 5 posibilidades de los destinos del trombo. El más adecuado, el ideal, es el primero, ¿no? Que el trombo se disuelva o se lise bajo la acción de una muy efectiva trombolítica de la sangre, ¿no? Activando nuestro sistema fibrinolítico. Esto sería lo ideal y de hecho muchas veces se da. La otra posibilidad es que el trombo se propague. ¿Qué significa propagarse? Que comience a aumentar de tamaño, ¿no? Es decir, se forma un trombo, generalmente en una vena, y el trombo no se disuelve y comienza a crecer en el sitio, se va haciendo cada vez más largo, ¿no? En dirección hacia el corazón. La tercera es que se organice. ¿Esto qué significa? Que el trombo va a ser invadido, son trombos antiguos ya, va a ser invadido por tejido conectivo, eh, y en casos de que el trombo ocurre en venas pequeñas, inclusive todo el trombo puede ser incorporado a la pared del vaso. Otra posibilidad es que en un trombo que ya se organizó, se comiencen a formar nuevos vasos y se vuelva a abrir la luz que normalmente ya estaba cerrada, y este fenómeno se conoce como recanalización, ¿no? Un vaso sanguíneo, una vena que estaba con trombosis y cerraba su luz, poco a poco comienza a recuperar su luz, ¿no? y la sangre puede fluir por la formación de nuevos vasos. Y la última complicación, la más severa, es la embolización. Es cuando parte del trombo o en algunos casos todo el trombo se desprende, viaja por la sangre y queda atrapado ocluyendo otro vaso, ¿no? Con todas las secuelas que esto conlleva, ¿no? Esto es una complicación severa que se llama el embolismo o el tromboembolismo. Aquí tenemos, ¿no? Los destinos, ¿no? Aquí tenemos el trombo, ¿no? De una vena, en la vena ilíaca, por ejemplo, ¿no? Una posibilidad es que se resuelva, ¿no? Otra posibilidad es que el trombo vaya creciendo y siga avanzando, eso se llama propagación. La otra es que si el trombo es pequeño se comience a organizar y ser parte de la pared, ¿no? O se empieza a recanalizar. Vean ustedes cómo se vuelven a formar nuevos vasos. Y la peor complicación es que esto se desprenda y viaje hasta el pulmón, ¿cierto?
O sea, va por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y se clava en algún vaso pequeño del pulmón. Aquí tenemos una fotografía de un vaso sanguíneo que ha sufrido tiempo atrás una trombosis, ¿no? Y si es una arteria que se ve el resto de una placa ateromatosa. Acá debió haber ocurrido el trombo tiempo atrás, pero comienzan ahora a aparecer nuevas luces muy pequeñas, como la del centro y estas de aquí, en un fenómeno que se conoce como recanalización. Para que esto ocurra, el trombo ya no está, el trombo está organizado, quiere decir que ha sido reemplazado por un tejido fibroso, se forman nuevos vasos y se abren estas pequeñas luces. Es obvio que la cantidad de flujo sanguíneo que pase por este vaso es muy pequeña comparada con la luz original, pero por lo menos algo empieza a pasar, ¿no? Peor sería que no pase nada. Y aquí tenemos un videíto donde podemos ver cómo se produce el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Empieza en la vena ilíaca, sube vena cava, cavidades derechas del corazón y se enclava, si el trombo es muy grande, se enclava justo en la bifurcación de la arteria pulmonar, produciendo un trombo que se conoce en silla de montar, que es una de las causas de muerte súbita en las personas. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es el infarto. El infarto es la muerte de un tejido, ¿no? Es la necrosis de un tejido debido a la interrupción de su flujo sanguíneo, ¿no? Isquemia. Es lógico, un tejido puede morirse, ¿no? Por otras causas que no sea la interrupción del flujo. Solamente cuando es por interrupción del flujo sanguíneo, a esta muerte de los tejidos se le conoce como un infarto. La causa más común de infarto, pero no la única, es la obstrucción del flujo arterial por un trombo secundario de aterosclerosis, ¿no? Y ya sabemos que los sitios donde más aterosclerosis es más común encontrar es corazón, cerebro, intestino, miembros inferiores. En caso del pulmón, el infarto pulmonar es más común por secuela de un émbolo, ¿no? De un trombo que ha viajado desde las venas de los miembros inferiores. El infarto puede ser de dos tipos, ¿no? Es el infarto blanco, o también llamado anémico, y el infarto rojo, también llamado hemorrágico. Vamos a ver las diferencias de estos dos infartos. El infarto blanco, ¿no? También llamado anémico, se va a dar en órganos sólidos que poseen circulación terminal, es decir, cuyos vasos no producen anastomosis. Los típicos órganos que cumplen estos dos criterios son el corazón, el vaso y el riñón. Por su parte, los infartos rojos, también llamados hemorrágicos, se van a dar en órganos laxos o de tejidos muy esponjosos que posean ya sea circulación colateral, de acuerdo, es decir, una circulación con múltiples anastomosis, o una doble irrigación, como ocurre en un órgano que recibe tanto sangre arterial como sangre venosa para su irrigación, ¿no? El pulmón, por ejemplo, es un órgano esponjoso que tiene doble irrigación, ¿no? La sangre le llega por la arteria pulmonar y por las arterias bronquiales, que son ramas, muchas de ellas, salidas desde la aorta. Tiene doble irrigación. En cambio, el intestino, como ustedes están viendo el sistema digestivo, es un órgano laxo que la irrigación es solamente arterial, pero la arteria tiene múltiples anastomosis entre ellas, formando estas conocidas arcadas, ¿no? O arcos de primer, segundo, tercer grado, ¿no? Sobre todo el intestino delgado, ¿no? Entonces, en estos dos órganos, el infarto que se va a producir principalmente va a ser de tipo hemorrágico. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos órganos. Este es un riñón, ¿no? Que ha sufrido un infarto. Vean primero la forma del infarto. Siempre son triangulares, ¿de acuerdo? Son triangulares y son pálidos, ¿no? Por la circulación terminal que posee este órgano. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro caso. Este es un vaso, ¿no? Y nos ha dado dos infartos esplénicos, uno más antiguo que el otro, uno se lo nota por el cambio de coloración, pero vean la forma también típica triangular, ¿no? En la periferia. Estos infartos tienen esta forma triangular porque en la punta del triángulo, en el ápex del triángulo, aquí o aquí, es donde uno esperaría encontrar el vaso ocluido, ¿no? Y a partir de ahí todo ese tejido se necrosa, ¿no? En forma triangular. Y aquí tenemos dos fotos de infartos hemorrágicos. Acá tenemos un pulmón. Vean también cómo el infarto también tiene la forma triangular
está en la periferia, pero vean el color, sumamente rojo, ¿no? Por ser un órgano con doble circulación. Y aquí tenemos un caso de un infarto hemorrágico en intestino delgado. Vean ustedes, aquí en la parte inferior podemos ver, este debería ser el color del intestino delgado, ese aspecto rosado brillante, ¿no? Pero ahora tenemos una gran longitud de un intestino que está completamente rojo, un color rojo oscuro, por un infarto hemorrágico. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es embolismo. Embolismo es la presencia dentro de un vaso sanguíneo de una masa, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Esta masa se originó en un punto del cuerpo, se ha desprendido de este punto del cuerpo y viaja por la sangre, enclavándose u obstruyendo otro vaso que generalmente es más pequeño. Vea que no solamente son masas sólidas, o sea, cuando uno recuerda embolismo, piensa en trombosis, muy bien, eso es una masa sólida, pero también puede ser líquida o gaseosa. Muchas veces estos embolismos van a producir infartos del órgano donde se ha obstruido, ¿no? Donde se ha enclavado, o en su defecto puede producir una disfunción severa del órgano. ¿Cuáles son las masas más comunes que producen embolismo? Los trombos a la cabeza, pero también podemos tener embolismo por grasa y más raro embolismo por aire o por gases, ¿no? Vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Recuerden que el sitio más común es la trombosis de las venas profundas de las piernas. No se confundan las venas profundas de las piernas, que son la femoral, la poplitea, la ilíaca, las peroneas, y no las confundan con las venas safenas. Las venas safenas son las venas superficiales del miembro inferior. Si bien es cierto, las safenas también se pueden trombosar, difícilmente te van a dar un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Las que te dan un tromboembolismo pulmonar son las más profundas porque suelen ser más grandes. Este trombo que se ha formado en una vena, por ejemplo en una vena femoral, se desprende, viaja por la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Les mencioné que si el trombo es muy grande, es capaz de obstruir la bifurcación de esta arteria pulmonar, dando lo que se conoce un émbolo en silla de montar, y se produce una muerte súbita por un shock cardiogénico o en algunas clasificaciones por un shock obstructivo. Si este trombo que viene de las venas de los miembros inferiores es más pequeño, se va a enclavar en un vaso pequeño, rama de la arteria pulmonar más pequeñito y va a dar un infarto pulmonar, como la foto que les mostré hace unas diapositivas atrás, ¿no? Ahí está otra vez, ¿no? El trombo en silla de montar, como viaja por la sangre y se enclava en la bifurcación de la arteria pulmonar. Ese es en video y aquí lo tenemos en la vida real, ¿no? Aquí hemos abierto la arteria pulmonar y vemos que una porción de este trombo se va hacia el lado derecho del paciente, otra porción hacia el lado izquierdo y se ha quedado ahí obstruyendo la bifurcación, ¿no? Así es como se llega a ver en el esquema y obviamente interrumpe todo el flujo sanguíneo, detiene todo el flujo sanguíneo y produce la muerte de la persona en minutos. Es muy difícil tratar uno de estos trombos y que el paciente sobreviva. La otra posibilidad son tromboembolismos. El tromboembolismo sistémico se va a producir porque los trombos se producen en el corazón, en la pared del corazón, como ya sabemos se llaman trombos murales, y a partir de aquí se desprenden y viajan a la circulación sistémica si es que estos trombos están en las cavidades izquierdas del corazón. Estos trombos murales aparecen en infartos antiguos de miocardio o en pacientes que tienen fibrilación auricular, como los principales factores que condicionan estos trombos murales. Estos trombos se desprenden y viajan hacia la aorta y de la aorta pueden ir por cualquiera de sus ramas y van a producir infartos en diversos órganos como cerebral, renal, esplénico, en intestino y también en miembros inferiores, ¿no? Lo más común, ¿no? Aquí tenemos un trombo mural como una secuela de un infarto antiguo y aquí se desprende este trombo, ¿no? Y viaja a la circulación sistémica. Aquí tenemos otro caso de un corazón cortado transversalmente, donde en el ventrículo izquierdo tenemos un gran trombo mural que casi ocupa todo el ventrículo y es obvio que de aquí se van a ir desprendiendo.
Recuerden que también podríamos tener trombosis sistémicas a partir de trombos de los miembros inferiores, cuando el paciente tiene una comunicación entre las dos aurículas, como puede ser una comunicación interauricular como una alteración congénita. Entonces, el trombo viaja desde las venas de los miembros inferiores, vena femoral, por ejemplo, vena cava ilíaca, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha y en vez de seguir su camino al ventrículo derecho, de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda por la comunicación interauricular, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, pudiendo producir trombosis en cualquier sitio. A este fenómeno que es bastante inusual, se conoce como tromboembolismo paradójico. Otra causa de embolismo son los embolismos grasos, ¿no? Esto es la presencia de tejido graso dentro de los vasos sanguíneos. Se pueden ver en personas que tienen grandes fracturas, ¿no?, de huesos grandes como fracturas de fémur o los huesos de la pelvis, ¿no?, por traumatismos. Entonces, la médula ósea amarilla que está presente dentro de estos huesos se desprende, se mete por los vasos sanguíneos y viaja produciendo un embolismo graso. También puede ser por traumatismos en las partes blandas del cuerpo, en el tejido adiposo, y esto incluye la liposucción. Es sabido que un pequeño porcentaje de complicaciones por liposucción producen embolismo graso e inclusive la muerte de la persona. Estos émbolos grasos tienen una predilección por irse al sistema nervioso central, produciendo signos neurológicos, pueden producir falla respiratoria, anemia, trombocitopenia y lesiones petequiales en la piel. No es, si bien es un fenómeno raro, es mortal hasta en el 10% de los casos. Hay que estar presentes entonces de esta complicación. El tercer embolismo que vamos a hablar es el embolismo gaseoso, ¿no? Se produce porque las burbujas de gas viajan dentro de la circulación. Esto puede colapsar el vaso, ¿de acuerdo?, y obstruir el vaso sanguíneo, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, cuando se mete aire dentro de los vasos, en cirugías, por ejemplo, arterias coronarias o en neurocirugía. También cuando de manera de cuidado o a veces a propósito se inyecta aire a las venas, aunque en este caso tendría que ser un gran volumen de aire para poder hacer colapsar las venas. Una forma especial de embolismo gaseoso se dan en los buzos que trabajan a grandes profundidades, ¿no? A más de 30 metros de profundidad el nitrógeno del aire se comprime mucho y se acumula en el cuerpo. Si ustedes recuerdan la composición del aire, ustedes saben del 21% que es oxígeno, pero el resto, la gran mayoría, casi el 79%, es nitrógeno. Y este nitrógeno, cuando uno baja a grandes profundidades, la presión que está alrededor comprime este nitrógeno y hace que difunda a los tejidos. Entonces, para evitar que se produzca un daño, la descompresión de estas personas que están a grandes presiones debe ser paulatina en cámaras especiales para evitar la súbita expansión del nitrógeno, ya que si este se expande súbitamente va a producir embolismo gaseoso, que es una complicación de los que practican esta profesión, ¿no?, de los buzos. Y aquí tenemos un caso que se dio hace poco, en caso de una descompresión brusca y repetida, ¿no?, de un buzo artesanal, ¿no? Esta es una persona que se metía a grandes profundidades para, para hacer pesca, ¿no?, y sin los medios adecuados, sin la descompresión adecuada, y comenzó a tener estas severas complicaciones, ¿no? Muy bien, para terminar la clase vamos a hablar de una complicación de la hemostasia, que es la coagulación intravascular diseminada. Este es un trastorno trombohemorrágico agudo, en la mayoría de casos, aunque también puede tener algunas formas subagudas o crónicas. Se va a caracterizar por una activación excesiva de la cascada de coagulación. Y esta activación excesiva va a formar trombos en toda la red microvascular del cuerpo. Entonces imagínense una situación en la que por algún motivo toda la cascada de coagulación de la gran mayoría de vasos se activa en un solo momento. Entonces se forman trombos múltiples, ¿no?, generalmente en los vasos más pequeños, en la red microvascular, pero de una manera brusca. Esta complicación, que muchas veces es fatal, es secundaria a muchos trastornos diferentes. Y se va a caracterizar ¿por qué? Primero porque como se forman múltiples trombos, va a dar múltiples cuadros de isquemia y necrosis, ¿no?, por estos masivos trombos en toda la circulación.
Pero ahí viene la segunda parte de la coagulación intravascular diseminada. Una vez que has formado tantos trombos, consumes todas las plaquetas, consumes todos los factores de coagulación. Y si bien en una fase, la primera fase de la enfermedad era trombosis con infartos, en una segunda fase, ¿no?, aparecen cuadros de hemorragia, ya sea por el consumo de las plaquetas, por los factores, consumo de los factores de coagulación, o por una mayor actividad fibrinolítica en su afán de disolver todos estos trombos formados, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta CID es la aparición de abundantes cuadros de hemorragia, ¿no?, que algunos son severas y fatales, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, en un primer momento lo que ocurre es esto de acá, una trombosis diseminada microvascular. ¿Qué lo condiciona? Generalmente son varios factores: destrucción tisular masiva, o lesión endotelial también masiva, o sepsis, ¿no?, como las causas más comunes. Todas ellas liberan el factor tisular. ¿Se acuerdan del factor tisular, ¿no?, de la vía intrínseca? Muy bien. Todos estos, junto con la agregación plaquetaria que puede hacer la lesión endotelial, producen una trombosis. Y obviamente la trombosis produce oclusión vascular con daño tisular isquémico e infarto. Recuerden también que la oclusión vascular puede dar una forma especial de anemia hemolítica que se llama microangiopática, ya que los glóbulos rojos, al pasar por los vasos más pequeños, se golpean con estos trombos formados y se van rompiendo, ¿no? Es una forma especial de anemia hemolítica. Muy bien. Ya aquí, hasta este punto, la cosa es bastante mala, ¿no?, y muchas veces produce múltiples lesiones, inclusive la muerte de la persona. Pero ¿qué ocurre? Que aquí no acaba el problema. Una vez que se ha producido la trombosis, se consumen los factores de coagulación y plaquetas. Por otro lado, se activa la plasmina, activando la fibrinolisis, y por ambos caminos, ¿no?, se va a terminar produciendo una hemorragia como segunda fase de este cuadro, ¿no? La combinación de estas dos cosas, primero trombosis y después hemorragia, tiene una altísima letalidad. Entonces, ¿cómo empieza este mecanismo de coagulación intravascular diseminada? Básicamente se debe a la liberación del factor tisular o sustancias tromboplásticas a la circulación, ¿no? ¿En qué condiciones lo vamos a ver? Complicaciones obstétricas. Ya cuando ustedes lleven el curso de ginecobstetricia van a ver que, por ejemplo, ciertas situaciones como la presencia de un feto muerto dentro del útero de la paciente, la presencia de un desprendimiento de la placenta antes del momento necesario, son dos causas, por ejemplo, que pueden generar una gran liberación del factor tisular, ¿no? Pasan a la circulación de la madre, ¿de acuerdo?, y activan la cascada de coagulación, ¿no? Otros casos puede ser, por ejemplo, por ciertas formas de leucemias, ¿no? Por ejemplo, hay una leucemia aguda, que es la leucemia aguda promielocítica, que dentro de los gránulos de estas células neoplásicas está el factor tisular, ¿no?, o algo parecido al factor tisular, se libera a la circulación y se activa la cascada. También en ciertos cánceres, ¿no?, como cáncer de páncreas, de pulmón, el moco producido por el adenocarcinoma puede ser, es una sustancia tromboplástica capaz de activar la cascada de coagulación. La otra situación, fuera de la liberación del factor tisular, es una lesión diseminada de las células endoteliales, algo que dañe marcadamente las células endoteliales, y eso se puede ver por sepsis, ¿no?, ya que sabemos que un exceso del factor de necrosis tumoral condiciona daño endotelial con trombosis, o traumatismos muy severos o quemaduras muy extensas, ¿no? Entonces son los dos mecanismos. Cualquiera sean los mecanismos, al final lo que ocurre es una marcada activación de la cascada de la coagulación. Las causas pueden ser agudas, ¿no?, que se den en poco tiempo, y aquí básicamente están todas las complicaciones obstétricas, la sepsis, traumatismos o la pérdida masiva de sangre. Las otras formas de CID son formas subagudas o formas crónicas, que el cuadro se va repitiendo a lo largo de muchas semanas o meses. Se pueden ver en hepatopatías, por ejemplo, en neoplasias malignas, ¿no? Entonces las personas con cáncer pueden hacer fenómenos de CID crónicos a lo largo del tiempo, de baja intensidad, digamos así, pero repetidos, ¿no? El cuadro clínico, ¿cómo es? En inicio puede ser fulminante, ¿no?, como en el choque endotóxico por sepsis, o en embolia de líquido amniótico como otra complicación obstétrica, o puede ser tener un inicio más insidioso crónico como en el cáncer o retención del feto muerto, ¿no?, otra complicación obstétrica. Vean que la mayor cantidad de casos, el 50%, se da por complicaciones obstétricas durante el embarazo, y esta situación suele ser reversible una vez que el feto se ha retirado
de la madre, ¿no? Ahí desaparece el fenómeno. La otra, eso es la mitad de los casos, una tercera parte se da en pacientes con carcinomatosis. Generalmente en estos casos de inicio insidioso y crónico se tiende más hacia las trombosis más que hacia los cuadros de hemorragia. Entonces, ¿qué características clínicas tenemos? Anemia hemolítica microangiopática, ya lo expliqué, por la destrucción de estos capilares, por los pequeños trombos que se forman y donde el glóbulo rojo va golpeando, disnea, cianosis e insuficiencia respiratoria, convulsiones y coma, insuficiencia renal, ¿no? Aguda como oliguria, o insuficiencia circulatoria repentina, progresiva y shock. Y obviamente la muerte de la persona es una complicación conocida en este cuadro. Muy bien, muchachos, muy buena suerte con todos y gracias.